Ayer estuvimos viendo los métodos de estudio de virulencia a nivel global, a nivel de organismo, para ver cómo si una bacteria era o no virulenta. Es verdad que en algunos casos ya matizábamos y veíamos algún tipo de factor de virulencia, nos centrábamos en la adherencia, en la invasión, pero digamos que eran métodos para estudiar actividades de tipo genético. Vamos a centrar más en los métodos para caracterizar factores bacterianos individuales, para ir a ver cuáles son estos factores bacterianos. Y como os he comentado antes, este tema lo he cambiado bastante por el libro. En la tercera edición se ha quedado obsoleto y que sigáis el de la cuarta edición, la última, la que está. Las imágenes que os pongo también serán la última que utilizarlas, y veréis que hay algunas métodos se han sustituido por otros, y básicamente es por la gran evolución de todas lo que son las técnicas ómicas, genómicas, proteónicas y demás. Básicamente lo que queremos saber es cómo se convierten todas estas bacterias en patógenas, porque por defecto las bacterias no son para la gente, no son patógenas, o son beneficiosas o neutras, podríamos decir. Entonces, todo lo que consigan o lo que haga que se vuelvan en patógenas van a ser factores de virulencia. Y a partir de ahí, lo que vamos a hacer es analizar métodos que se han desarrollado para estudiar esta patogenicidad. También estudiaremos cómo estos factores de virulencia se han diseñado para evitar nuestras defensas. Y finalmente, el estudio y el conocimiento de estos factores veréis unos ejemplos que nos van a permitir, por ejemplo, diseñar vacunas adecuadas frente a determinados patógenos. Este tema es junto al libro para los factores implicados en la infección, pero en estos factores, como siempre, recordad que es una balanza. Por un lado está el armamento del patógeno y por otro lado están nuestras defensas. Vamos a ver métodos que nos van a permitir. En el primer grupo, como digo, siempre hemos estado, o siempre supongo que os han explicado un montón de este máster, todas las técnicas genómicas y seguramente proteómicas, pero no vamos a dejar de la biología molecular. Ómicos son de información de visión. Los resultados nos están indicando para demostrar, muchas veces tenemos que volver de nuevo a técnicas más tradicionales. Pues hay que ver el gen que estamos. Todo eso es necesario. Parece que con hay una iniciación masiva hay que trabajar. Es evidente que es muy útil para hacer hipótesis, darnos un montón de información. Luego tienes que ir. En el caso de los factores de los hospedadores, volveremos a hablar de modelos animales y de imágenes. Veremos el papel que juegan los animales transgénicos. También veremos tanto genómica comparada como perfil, como en el caso que veremos también para los patógenos, tecnología del ARN interferente para silenciar determinados genes. Empezamos con el primer bloque tradicionales de las estrategias bioquímicas para purificar los factores de virulencia. Y es importante porque dijimos, acordaos, cuando queríamos asociar a un patógeno a una enfermedad infecciosa determinada, uno de los problemas que teníamos es cuando los síntomas los y no la propia bacteria. En ese caso, a veces no podíamos aislar a la bacteria o no podíamos inocularla. Necesitamos tener la toxina o otro factor de virulencia importante que genera esos síntomas. Luego tenemos la genética molecular clásica y donde de tres maneras de investigar estos factores de virulencia. La primera, el ADN recombinante, va a consistir en un gen de un factor de virulencia en una cepa avirulenta y ver qué se transforma en virulenta.
segunda estrategia es todo lo contrario. Pasará a ser avirulento. La estrategia, lo que vamos a estudiar aquí es regulación, presión. En el primer bloque, lo que son las estrategias bioquímicas tradicionales, pues que las toxinas de virulencia que se publicaron, proteicas, era lo más fácil de trabajar y en muchas ocasiones para ellos utilizaban pues las técnicas bioquímicas. Utilizaban centrifugación, cromatografía, etcétera. Tener un filtrado a partir de un celular del patógeno, porque estas toxinas suelen estar secretadas en el ambiente. Filtrábamos para eliminar estas bacterias y ese sobrante filtrado, realmente es un... En ese filtrado se y eso ya se puede utilizar para poder caracterizarlo, además de calcularlo en animales y hacer esa actividad tóxica. Aquí tenéis un ejemplo de distintos tipos de cromatografía. La toxina en general, pues aquí tenéis la de intercambio iónico, donde vamos a tener diferencias en función de la carga, vamos a tener una matriz cargada de una manera o de otra, entonces evidentemente se unirán por diferencia de cargas. Otra manera de diferenciarlo por tamaño, ¿vale? Generamos una matriz donde las distintas moléculas se nos van a diferenciar por tamaño. Esto cromatografías. Y luego tenemos distintas cromatografías de afinidad. El primer ejemplo sería tener anticuerpos específicos frente a la toxina que queremos, de manera que queda de anticuerpos, que es lo más utilizado. A veces también tenemos ligandos frente al componente, a la proteína que queremos eliminar. Por ejemplo, si queremos captar streptavidina, pues sabéis que si ponemos avidina se le une, ¿vale? Pero si no hay un ligando, hay un receptor, una molécula a la que sobre la que actúa, pues podemos fijarla y utilizarlo como molécula para enganchar la que nos interesa. Finalmente, hay unas técnicas donde lo que hacemos es, le podemos añadir unas, por ejemplo, de distintos componentes que yo puedo capturar. Expresamos la proteína que nos interesa con una cola de histidina y esta cola de histidina tiene afinidad por compuestos por níquel, ¿vale? Tenemos una matriz rosa que tiene níquel unido y entonces esta cola de histidinas se une. Luego ya lo rompemos con imidazol, esta estación, y veremos lo que nos interesa. Hoy en día ya hay kits comerciales que te permiten y de otras cosas, hay distintos componentes. También incluso. Lo importante es que de una manera o de otra podemos conseguir tener ese factor de toxina disponible para llevar a cabo los experimentos. Se han caracterizado un montón, no voy a las todas, os voy a poner un ejemplo que se utiliza bastante porque fue de los primeros y de los más importantes, y sería el caso de la difteria. Corynebacterium diphtheria es el patógeno de la difteria y los son debidos a la toxina de la difteria. Pues bien, a finales del siglo XIX consiguieron aislarla, purificarla por estos métodos de filtración y estuvieron trabajando con ella, finalmente vieron que si primero mostrar síntomas, el mecanismo exacto no se supo hasta muchísimos años más tarde, pero por ver que por lo menos. Y también se utilizó para inmunizar caballos. Entonces, a partir del suero de caballos inmunizados, se consiguió un antídoto, antisuero. Entonces, estas botellitas que veis aquí son antídotos, porque no es vacunación.
hemos vacunado al caballo, pero cuando nosotros no lo tomamos es un antídoto. ¿Vale? Como mucho una vacuna pasiva. No están haciendo que yo genere respuesta. Ya me están dando los anticuerpos, el sistema inmune para atacarlo. Por eso se llama que es una inmunización pasiva. ¿De acuerdo? A partir de los años 30 ya se empezó a trabajar con la toxina inactivada, que se conoce como toxoide, ahí sí que ya tenemos una vacunación. ¿Vale? En los años 30 ya se empezó a hacer la vacuna, el tratamiento de la difteria. Poner de toxina el de la responsable de las úlceras de Burul. Yo os lo pongo para que veáis que la ciencia es tan fácil, no es como uno piensa siempre. Estamos hablando la mayoría de ocasiones de proteínas. Entonces es fácil aislarlas porque sabemos trabajar muy bien, puede haber muchas y todo lo que queráis. Sin embargo, en este caso costó muchísimo encontrar la toxina y de hecho se encontró en el 98, o sea, siglo XX. Y ya llevaba problemas. Estos casos de úlceras de boca, Mycobacterium ulcerans, que en principio no tendría que afectar a más un parásito de insectos acuáticos, pero por lo que sea, ya digo, mediados 20 empezó a provocar unas úlceras importantes en toda la zona occidental. Úlceras, unas heridas muy aparentes, una necrosis muy importante, si no se adecuadamente no conseguía parar, podía alcanzar hasta un 15% de la superficie del cuerpo, provocando una parálisis, incluso la muerte en muchas ocasiones. Curiosamente, aquí os he puesto una foto que se ve la herida, es bastante potente, pero os aseguro que hay otras muchas. Con este no duele mucho. O necrosante, lo que sea, pero el dolor para la herida que no era, la reacción inflamatoria no era muy importante y tampoco cursaba con mucho dolor, era un poco extraño. Y no había manera de encontrar cuál era la toxina, no había manera. Entonces, finalmente ocurrió la universidad, creo que era de la Rocky Mountain, si no recuerdo mal, hacer los experimentos de tratamiento utilizando solventes orgánicos, solventes lipídicos. Y es que resulta que esta toxina no es proteína, sino que es de tipo lipídico, es un poliquétido. De esta manera sí que consiguieron aislar y analizar su estructura por resonancia magnética nuclear, a nivel de químicos, clonación y cosas de estas, sacaron la estructura, fijaros, que hoy con la clona. Lo importante es que vieron que parecía mucho poliquétidos. Lo que hicieron fue buscar que codificaran para enzimas que sintetizasen macrólidos, poliquétidos o similares. Y al analizarlo, vieron que que codificaba para un montón de genes sintéticos o alterantes. Hables de la síntesis de esta núcleo y una cadena lateral. Pues bien, el core está sintetizado por estos genes de aquí, MLSA1, y la cadena lateral por LMSB. ¿Vale? Lo importante es que a veces no dice, pues esto ya hace un montón de años que se está haciendo, pero no hay manera de analizarlo y tienes que pensar por qué. El factor de virulencia hace que la estrategia convencional de utilizar solventes acuáticos, que se utiliza normalmente, pues no te sirve, pensando que puedes purificarlo con esa manera y resulta sencilla como el solvente, por poner un purificar esto. Pasamos ya a los de la biología molecular. Ya vamos en primer lugar de la tecnología dominante, básicamente las clonaciones. Esto es rapidito porque lo habréis visto. Un ejemplo, cada tipo, pues
extrapolable a muchos genes o muchos factores de virulencia. Lo que queremos aquí es ver cuáles son los factores que permiten a Salmonella invadir células, ¿vale? Que sea un patógeno intracelular. Y lo que hacemos es digerimos todo el genoma de Salmonella y lo clonamos en un plásmido. El gen responsable, no lo sabemos a priori, obviamente, es este que está aquí marcado en rojito. Lo clonamos, todo el cromosoma, se clonan los fragmentos en distintos plásmidos, transformamos a Escherichia coli, seguramente sea de H5-alfa, una de estas que se utilizan en el laboratorio para trabajar con técnicas moleculares, de H5-alfa, pero por decir una, JM109 hay muchas, ¿vale? No una que ya tenemos preparada en el laboratorio. Y lo que hacemos a partir de aquí el gen que tenga, y a partir de para ver cuáles de ellas son capaces a las células. Escherichia coli no es capaz de invadir. Todos estos clones de aquí que estén llevando a cabo tengan esta capacidad de invadir y por lo tanto de matar a las células, han adquirido un factor de virulencia que juega un papel importante aquí. Aislamos el clon, secuenciamos y vemos cuál es este gen que codifica este factor de virulencia. Las limitaciones que tienen estas técnicas es que como estamos en un vector de clonación, normalmente un plásmido de otro tipo, otros tipos, generalmente clonar fragmentos de un tamaño limitado, no necesariamente pequeñitos, pero limitado, ¿vale? Por lo tanto, nos va a servir solo cuando por varios genes, pero que estén juntos y puedan ir en el mismo fragmento. Y otra de las casos es que se pueda esperar que usar estos genes. Entonces, cuando estamos trabajando Salmonella bacteria, con lo cual y obviamente va a funcionar igual, también nos sirve para muchos gram, pero para los gram positivos muchas veces hay problemas. No quiere decir que no podemos utilizar esta tecnología. Y más adelante se puso una tecnología donde trabajamos con Bacillus subtilis. Aquí es cómo demostrar que el gen HILA que codifica para la listeriolisina, juega un papel importante en la supervivencia de Listeria dentro de las células. Se ve pequeñito, pero tenéis Listeria monocitógenes, un plásmido que tiene el gen de Listeria monocitógenes. No estoy buscando a ver cuál es el gen que ya lo, porque lo he visto en otros estudios. He visto competencia, no sé qué hace, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero? Juega un papel en la supervivencia en la fagocitosis. Le clono el gen en un plásmido, lo introduzco en Bacillus subtilis y lo que hago es poner en contacto Bacillus subtilis con fagocitos. Bacillus subtilis es fagocitado, se forma el fagosoma, este endosoma que tenéis aquí, y aquí en el gen de la listeriolisina vemos que son capaces de escaparse del endosoma, del fagosoma, y quedan libres. Sin embargo, aquellos que no lo han adquirido, Bacillus subtilis normal, que no es intracelular, no sabe hacer esto, en el lisosoma se forma el fagolisosoma, como ya hemos visto. Por lo tanto, es una manera de identificar este gen y demostrar que juega un papel fundamental en la otra opción, como os he dicho antes, estamos introduciendo bacteria avirulenta o que no tiene la capacidad que ahora vamos a hacer es todo lo contrario. Voy a tomar una bacteria virulenta y empezar a romperle para si pasa a virulenta. La mutagénesis por transposición es una de las técnicas más utilizadas, incluso hoy en día,
Y básicamente lo que queremos ver aquí es lo mismo que hemos visto antes. ¿Cuáles son los genes necesarios para invadir salmonela, de nuevo salmonela? Antes lo que hacíamos era hacer cachitos el E. coli para ver si es capaz de invadir. Lo que vamos a hacer ahora es con la salmonela romperle los genes y ver cuándo deja de invadir. Es otra aproximación. Utilizamos transposones, en este caso un transposón base simple, con simplemente lo único que lleva es un receptor. La secuencia de inserción. Introducimos dentro de salmonela, se irá el cromosoma y es de este banco de mutantes de invadir un tejido celular. Aquellos que hayan perdido esa capacidad, pues en esos hemos alterado un factor de virulencia, invasión. También podría ser la adhesión, cuidado. Lo que nosotros vemos es efecto final. Yo veo que ha perdido la capacidad de invadir, pero no necesariamente, es que luego veremos que hay adhesinas e invasinas. ¿Vale? Igual no es una invasina, hay que tenerlo en cuenta, lo veremos. Pues en este caso lo que haríamos es, una vez que tenemos seleccionados los clones que nos interesan, hacemos una secuenciación, porque tenemos ahí unas secuencias, secuenciamos dónde se ha insertado el transposo y vemos cuál es el gen que codifica para el factor de virulencia. Las ventajas en este caso es que cada colonia tiene un tipo de mutación. Cuando vemos la colonia solo, o a veces no es un marcador que nos permite localizar el gen, lo podemos hacer todo a la vez, no necesitamos expresarlo en coli. Son las ventajas respecto a la otra. Y el tercer grupo de técnicas de estas de biología molecular, hemos visto cómo hacer que alguien exprese un factor de virulencia, hemos visto cómo hacer que deje de expresar el factor de virulencia, ahora vamos a ver cómo analizar la expresión de estos factores, es decir, vamos a ver reguladores o vamos a ver diferencias en la expresión. Y para ello utilizar genes reporter, que se llama, porque nos van a dar una señal que nosotros podemos. Esta imagen de aquí, simplemente introduciros lo que es la regulación, ya lo sabéis. Hay reguladores que van a actuar sobre unas zonas, unos promotores o unos operadores del gen para o bien activar o bien reprimir las de dicho. Ya lo sabéis. Y simplemente recordaos que puede ser a nivel de un simple gen, pero hay opciones cuando todos los genes se transcriben a la vez y hay una única. Y entonces el regulador puede actuar para la expresión de todas estas. Incluso hablamos de regulón cuando un mismo compuesto regula distintas zonas del cromosoma. Regulones enormes, es decir, hay reguladores metabólicos y en concreto la virulencia que actuando y provocando la expresión o la supresión de determinados factores de virulencia. Aquí tenéis un ejemplo de los que más se utilizan, la beta-galactosina, acetiltransferasa, todos nos van a dar color, bueno, según el sustrato que le pongamos. Otros son fluorescentes, la green fluorescent proteins o la red fluorescent proteins. Y luego otras gen luz, entonces tenemos el gen LUC, que sería, y tenemos el LUC, que serían las luciferasas bacterianas. En definitiva, unos genes que pueden dar una señal que nosotros podemos detectar y medir. El primer ejemplo, y a lo mejor el más sencillo, es la transcripcional. En este caso, lo que vamos a hacer es determinados genes de virulencia. Aquí lo que hacemos es, vamos a donde tenemos por un lado el gen reporter, en este caso la Z, que es el de la galactosidasa. Que le vamos a fusionar. Es del factor de virulencia, pues se pone vir. Es decir, yo tengo que tener el promotor del factor de virulencia.
La idea es ver cómo se expresa este promotor en distintas condiciones. ¿Cómo lo veré? Si se expresa el promotor, tendré beta-galactosidasa. Si le pongo el sustrato adecuado, veré una señal que en este caso será un color azul. XGAL. ¿Se entiende? Una fusión. Lo que hago es, por ejemplo, me interesa saber si ese factor de virulencia se expresa en función de la temperatura. Muchos factores de virulencia se expresan según la temperatura. Y si son, evidentemente, se expresarán más a 37 que no por 5 a temperatura ambiente. Los de virulencia se expresan a 37 y no. Este sería un ejemplo simple, ¿vale? Igual que pruebo la temperatura, podría probar la presencia de determinados componentes, no sé. Segundo tipo de estudios que podemos utilizar aquí es para analizar el regulador. Aquí lo que hemos visto es ese promotor en qué condiciones se expresa y por lo tanto expresa el factor de virulencia. Ahora estoy buscando reguladores que no sé dónde el factor de virulencia, pero no lo que regula. En este caso vamos a utilizar transposones de nuevo, y aquí la construcción o el secreto está en tener el gen reporter, en este caso de nuevo LAC-Z sin promotor, de transposón. Aquí tenemos, evidentemente, siempre tenemos una selección, en este caso una resistencia a un antibiótico, tenemos el promotor, y lo introducimos dentro de la cepa donde queremos hacer el estudio. Este transposón va a estar en distintos sitios del cromosoma del patógeno, ¿vale? Solo un LAC-Z delante de un promotor que se esté expresando se va a expresar, ¿de acuerdo? Entonces yo lo primero que voy a hacer es seleccionar aquellos clones. Se expresa LAC-Z en las condiciones que yo quiero, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me interesa, normalmente muchos factores de virulencia, además de la temperatura, dependen, lo veremos, de la presencia de hierro, entre otras cosas, ¿no? Es un nutriente importantísimo. Pues imaginaos que yo quiero estudiar genes que regulan de virulencia que dependen de los niveles de hierro. En esta diapositiva estoy construyendo todavía el sistema de los receptores. Estoy construyendo, quiero que lo entendáis. Entonces, a partir de todos los clones, yo los crezco de altas concentraciones de hierro y bajas concentraciones de hierro. ¿De acuerdo? Cuando hay líneas azules, porque hay XGAL, que es el sustrato de la beta-galactosidasa en este sistema. Y yo quiero analizar el promotor, o sea, que se me haya colocado justo después de un promotor que se condiciones de hierro en altas condiciones de hierro. Por lo tanto, estoy buscando un clon que cuando hay mucho hierro no exprese, y por lo tanto serán blancas, y cuando hay poco hierro sí exprese, por lo tanto serán azules. ¿Se entiende esto? Entonces, aquí selecciono, estas me van bien, ¿veis? Esta no se expresa cuando hay mucho hierro y sí se expresa cuando hay poco hierro. Ahora mismo, este clon le he colocado el LAC, un promotor que se expresa solo en bajas concentraciones de hierro, que es lo que quiero en este ejemplo. ¿De acuerdo? Ya lo he colocado. Y ahora, otro es. ¿Vale? Ahora esto eso está ahí quieto. Tengo bajo un promotor las condiciones de hierro no se ven. Bien. En este promotor. Lo que hago es una nueva mutagénesis con otro transposón. Solo en este clon me lo llevo y este lo muto. Y empiezo a cargarme todo. Inserto de nuevo.
y de todos los mutantes que tengo, lo que hago es de nuevo plaquearlos en altas concentraciones de hierro. Tendría que ser altas concentraciones de hierro era blanco y en bajas concentraciones de hierro era azul. Y es lo que pasa casi siempre. Sin embargo, tengo aquí dos casos, por eso están puestos, lo que significan, donde a bajas concentraciones de hierro tengo un clon que es de color blanco. Esto significa que el gen ya no se está expresando, pero está colocado en otro sitio, que ya no funciona, y ahora esto no se expresa. Lo que me he cargado seguramente será un activador, ¿vale? Por el contrario, si en altas concentraciones de hierro donde no se expresa, de repente me aparece un clon que es azul, significa que dejaba expresarse, de repente desaparece, expresa. Eso es un represor. Por lo tanto, en este clon, si yo analizo que se ha metido el transposón, aquí he codificado el represor. Y aquí tengo un activador del factor de virulencia. ¿Vale? Se ha complicado un poco la cosa, pero ahora ya voy a pescar un factor de virulencia, pescar sus reguladores. Tengo que saber más los factores de virulencia, cuál es el que estoy buscando, y por eso he puesto esa condición al principio. Podría utilizar otras. Bien, pues todas estas, ya insisto, son técnicas de biología molecular de toda la vida, y ahora ya vamos a ir a los métodos genómicos, a métodos ya que no vamos a un gen, sino que el genoma en su totalidad, el gen o el transcriptor, el ARN, y luego también veremos genómicas comparativas. A nivel de genoma lo que vamos a ver es la tecnología de secuenciación de transposones. Una cosa parecida a lo que hacíamos antes de mutar. Pero no vamos a analizar la expresión de un gen, vamos a analizar la expresión del genoma. Entonces vamos a mutar un montón de genes. Del transcriptor lo que veremos será la secuenciación de ARN, expresión de ARN, y genómica comparativa vamos a comparar cepas virulentas de cómo desarrollar vacunas comparando información. Tecnología de secuenciación de transposones. No voy a hablar de la secuenciación ni nada de esto porque asumo, y ya lo habéis visto. Entonces, básicamente vamos a darle una aplicación dentro de la identificación. Si veis el libro anterior, estas STM, mucho más tediosas porque en ese caso tiene unas señales, unas colas determinadas, luego eso se tenía que de alguna manera fijar y hacer como una especie de blot, de Sauder o de Norder, cosas, recuperar ADNs y hacer hibridaciones. Ahora todo esto no lo hemos quitado porque lo que hago es secuenciar. Bueno, sencillo porque todo y que tenemos menos trabajo realmente, pero obviamente más complicado. Básicamente, una batería de mutantes por transposición que yo quiero estudiar. En este caso, lo que voy a hacer es comparar dos condiciones. Y aquí lo que quiero ver es cuáles son los genes que intervienen durante la infección, que se expresan en la infección. Por poner. Entonces, para eso lo que hago es todos los mutantes que los pongo todos juntos y, por un lado, los pongo a crecer en el laboratorio, en un medio convencional rico, sin restricciones. Y de ahí obtengo y secuencio. Claro, donde está el transposón, evidentemente tiene unas dianas que me permiten hacer una PCR y yo puedo saber la zona donde está introducido. La misma colección de mutantes los utilizo para infectar provoco una infección
y luego aíslo a los microorganismos, purifico el ADN, silencio a saco todo ese ADN. De esta manera lo que tengo es un montón de lecturas. Este transposón, cuando la bacteria, las que han podido crecer en el laboratorio, en acción. Entonces, aquí tenéis un ejemplo de los resultados obtenidos en in vivo, in vitro, en el laboratorio y las condiciones durante la infección. ¿Qué significa estas rayas? El número de reads, es decir, la cantidad de veces que me ha salido esta secuencia. Significa los sitios donde se ha introducido el transposón más frecuentemente. Por ejemplo, cuando pesco estas bacterias en el laboratorio, en LB, por ejemplo, en medio de cultivo, veo que hay muchas inserciones en el gen A. Es decir, que el gen A no hace falta porque me lo... Asumimos que si se inserta, me cargo al gen, no se expresa. Muchas en el gen B, con lo cual tampoco es necesario para crecer en condiciones de laboratorio. Y en el C no tengo ni una. Ningún clon donde el transposón se haya metido en el C. Por lo tanto, el gen C es necesario para crecer in vitro. ¿Vale? ¿Qué pasa con los que han estado infectando? Pues fijaos que en el caso más fácil, el caso del B, de nuevo tengo un montón de inserciones, por lo tanto B no es necesario para infectar. El gen C no se inserta nunca, por lo tanto es un gen esencial porque lo necesito siempre in vitro e in vivo. Y viene la diferencia y la gracia de la figura. En el gen A vemos que disminuye un montón la frecuencia de inserción, lo que me está diciendo que este gen A es importante durante la infección. Si lo tengo en LB, en un cultivo, me da igual, no me hace falta, pero ¿quién actúa? No lo sé. Pero jugando con las condiciones que estoy analizando, puedo comparar. Pero esta manera es una manera brutal de analizar todos los genes en un único experimento. Y ver realmente cuáles son los necesarios para la infección. Y iré mirando, pues si me hace falta, porque aguantan, pues porque resista al sistema inmune, pues porque adhiere, pues por mil cosas. Además de analizar dónde se inserta, presión, eso lo ARN transcriptómica. En este ejemplo de aquí, lo que qué genes se expresan durante una infección. ¿Sabían en qué fase se está expresando? Aquí vemos si se expresan o no y en qué momento. El truco de este experimento en concreto está en que la bacteria yo la marco con un fluorescente, por ejemplo, lo pongo en contacto con un tejido y lo pongo en marcha de manera que la infecte. Tengo el tiempo necesario, tengo células infectadas y sin infectar, eso lo selecciona y entonces me estoy dando células infectadas. Y a partir de aquí lo que hago es secuenciar el ARN. Hago una extracción de ARN total y normalmente lo que se hace es eliminar el ARN ribosómico, porque es el que hay más, ¿de acuerdo? Y este lo quitamos porque se expresa siempre. Ojo, estoy haciendo 16, estoy haciendo secuenciación total. Digo, ¿cómo quita el o el 18? ¿Vale? Inicialmente se hacían tratamientos en este paso para eliminar el ARN eucariota, ¿vale? Porque lisabas primero las células eucariotas, una centrifugación diferencial. Hoy en día ya, como el sistema de secuenciación que nos permite diferenciar unos de otros, secuenciar a saco, luego todas esas, si es de mi bacteria, por lo tanto, 2-1. Sigo un perfil de expresión
la bacteria, del patógeno, pero también consigue un perfil de expresión de los genes está expresando durante la infección. Aquí lo que tenemos es una foto puntual, que ya me puede dar una información, qué genes se están expresando y qué genes no. Con la bacteria sin infectar, puedo ver qué es lo que se expresa durante la infección. Pero además, si yo, en vez de irme a la foto final, este experimento lo alargo en el tiempo y voy cogiendo muestras regularmente, el perfil de expresión, puedo ver cómo los genes se van y van dejando de expresar el proceso infeccioso. Y entonces puedo ver qué genes actúan después, si hay algunos que toda la infección o si hay unos. Y para terminar os pongo la última, donde vamos a hablar de genómica comparada o comparativa. Lo importante de las secuencias masivas es que genera una gran cantidad de información. Pues hoy en día hay disponible un montón de genomas de distintos patógenos que nosotros podemos utilizar para analizar y sacar. Este ejemplo aquí es un ejemplo del meningococo, donde lo que se hace es a partir del genoma de distintos genomas del meningococo o se, vamos, que es el exterior, mediante bioinformática, ¿vale? Por la estructura, por la secuencia, se utilizan distintos programas y a partir de aquí se ve que hay unas 570 putativas proteínas externas, ya os digo, secretadas o de superficie. A partir de aquí, esas secuencias se sintetizan en el laboratorio, se clonan y se consiguió expresar 350 de ellas en las expresamos en grandes cantidades, las purificamos una a una por separado y con ellas inmunizamos con este caso. Para ver cuál de ellas genera inmunitaria. A partir de todo este análisis, extraemos el suero de todos estos botones infectados, cada uno de ellos con un actividad bactericida y si las células del meningococo que queremos. Entre todas ellas, lo que vamos a hacer es seleccionar, evidentemente, se seleccionaron 7 y luego a partir de aquí las que observadas entre distintas cepas para asegurar una respuesta uniforme frente a todas las cepas. Se seleccionaron 2 y a partir de aquí ya se fueron a los ensayos clínicos. Y finalmente se consiguió la vacuna. En este caso, la que tenemos aquí tiene 3 componentes, algunos de ellos eran esas 2, pero al final se introdujeron más, y básicamente para que veáis el tipo, que ya lo podéis imaginar, el tipo de antígenos que se utilizan en las vacunas, que si no, cuando no es una toxina. Pues aquí tenéis ni más ni menos que el antígeno de unión a la heparina de Neisseria. Ahí tenéis, ojo, la proteína de unión al factor H para resistir al complemento, lo puse el otro día. Y tenéis un patógeno que tiene una proteína de unión al factor H. Y por último, esto es una resina. La resina de Neisseria, pues se llama NAT-A. 3 factores de virulencia importantes que estas proteínas recombinantes, digamos, son la vacuna contra el meningococo. Pasar a métodos proteómicos. Los métodos proteómicos se basan en el estudio general de un montón de proteínas. Es verdad que digamos que la proteómica va detrás de la genómica,
Se empezó primero con la genómica, pero en los últimos años ha avanzado bastante. Hay tecnologías de análisis de proteínas muy avanzadas, de la espectrofotometría de masas, cristalografía, para poder caracterizar proteínas a nivel individual o estudios de Malditov y cosas de este tipo para hacer distintos estudios de multitud de proteínas. Lo que vamos a ver a nivel de proteómica básicamente son estas dos técnicas. En primer lugar hablaremos de los proteoarrays. Hoy en día ya se pueden construir lo que se conocen proteoarrays, es decir, micromatrices con un montón de proteínas distintas. Y esto se puede hacer sobre todo porque hay sistemas de síntesis acelulares, no sé si los conocéis, donde nosotros podemos hacer una reacción de síntesis proteica en una gotita. No es que haya un ribosoma sintetizando o en cosas así, sino simplemente todos los enzimas necesarios, todo el sistema, y se hace in situ directamente. Vamos a ver de estos arrays básicamente dos opciones. Montar un microarray con proteínas y entonces esto nos va a servir ¿para qué? Para estudiar la presencia de anticuerpos. Vamos a ver básicamente respuestas en anticuerpos o presencia de anticuerpos. Y por otro lado veremos microarrays que tienen anticuerpos y evidentemente lo que vamos a utilizar estos anticuerpos es para detectar los antígenos específicos, las proteínas a las cuales reaccionan. Finalmente veremos una tecnología un poco diferente llamada IVIAT, que se llama así porque es tecnología de anticuerpos inducidos in vivo. Nos va a permitir ver la reacción frente a un patógeno determinado. Esta es un poco más antigua, pero todavía sirve hoy en día, es útil para obtener información relevante de la evolución de las infecciones, sobre todo de la respuesta nuestra, ¿vale? Nos permite entender cuál es nuestra respuesta y nos va a permitir obtener herramientas para ver cómo funciona la vacunación, qué antígenos utilizar, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con el primer tipo de microarrays. En este caso lo que vamos a hacer son unos arrays con proteínas y aquí tenéis un esquema de cómo sintetizar este tipo de microarrays. El caso que vamos a ver es un ejemplo de Chlamydia trachomatis, que es como sabéis, es una bacteria que provoca infecciones de transmisión sexual y en este caso se ha asociado también a cáncer cervical. En este caso lo que vamos a hacer es una microarray de proteínas de clamidia. Aquí lo que tenemos es a partir de 895 Open Reading Frame, básicamente, o genes, si que le queréis llamar, Open Reading Frame, diseñamos una serie de primers para poder amplificarlo. Entonces, el primer paso básicamente es una PCR con primers específicos para amplificar cada una de estas Open Reading Frames. Y el segundo paso, lo que vamos a hacer es a este Open Reading Frame le vamos a poner todo lo necesario para la expresión en un sistema, insisto, acelular. Entonces, mediante estos nuevos primers van a contener, pues aquí lo veis, tenéis el ATG, una cola de histidina que nos sirve luego para verificación, pero bueno, básicamente el ribosoma binding sign, un promotor, todo lo necesario, insisto, para expresarse y luego detrás un stop codon, un terminador, etcétera, etcétera. De manera que tengo una pieza con todo la secuencia, todo lo necesario para que sea sintetizado, en este caso por T7, por un virus de T7. ¿Veis? T7 terminal, T7 promotor. Para cada uno de esas Open Reading Frames, lo que hago en primer lugar es colocar esta secuencia sobre una superficie sólida, normalmente puede ser un porta, y vamos colocando cada gotito, sería una Open Reading Frame. Pero con todo esto, una vez que ya lo tengo colocado, eso es ADN. Entonces el siguiente paso es añadir la mezcla de expresión, que insisto, que tendrá los enzimas necesarios para la síntesis proteica, y entonces en cada
gotita donde había un ADN, aparecerá la secuencia codificada por este gen. ¿Vale? En cada uno un gen distinto, una proteína distinta. Lo que veis aquí simplemente es una verificación, esto no es la reacción que nos interesa. Aquí lo que estamos utilizando es todo esto que le hemos introducido, ¿vale? La unión del V5 por aquí y la cola de histidina, me va a permitir, digamos, cuantificar, verificar que ahí dentro se ha sintetizado la proteína, que la síntesis ha funcionado correctamente. ¿Vale? Tenemos distintas señales. Pero esto no es el experimento, insisto. Aquí es lo que vemos si hemos conseguido tener todas las proteínas sintetizadas sobre el soporte. Una vez que esto lo hemos verificado, entonces ya viene el experimento en sí, lo que queremos analizar. Y lo que vamos a hacer es poner en contacto este microarray con el suero de pacientes infectadas por clamidia. Entonces, si en ese suero hay un anticuerpo específico para una proteína en particular, en ese pocillo, en ese sitio, se unirá el anticuerpo y lo detectaremos con un anticuerpo secundario, que será anti-IgG, por ejemplo, humana, obviamente, marcado con algo que nos dará una señal. Y ahora vamos a añadir el suero y el resultado es la diapositiva siguiente, es esta de aquí. Aquí tenemos sueros procedentes de distintas pacientes. La primera no es paciente, es una mujer sin infección, que no ha estado infectada por clamidia, es el control negativo, para entendernos. Y luego tenemos una mujer joven infectada por clamidia, menos de 25 años, no tiene cáncer. Una mujer de más de 40 años infectada por clamidia, con lo cual tendríamos una infección persistente, para entendernos. Y aquí tenemos dos pools distintos de mujeres con cáncer cervical, ¿vale? Que además infectadas por clamidia. Entonces, si nosotros comparamos el perfil de todos ellos, cada punto que hay aquí es una proteína que ha sido reconocida por un anticuerpo generado por estas mujeres, ¿vale? Entonces, la idea de este estudio es ver marcadores, si hay determinadas proteínas de clamidia que van a generar una respuesta determinada asociada a una infección aguda, persistente o cáncer, o que llegue a cáncer. Entonces, comparando, vemos que en los cuadraditos azules tenemos una serie de proteínas que son reconocidas por los anticuerpos en todos los casos. ¿Vale? Los que están en verde están en los 4 paneles, obviamente no están en el control negativo. Por lo tanto, serían indicadores de una infección de clamidia en general. Luego, los amarillos aparecen cuando hay una infección persistente. Cuando aparece el cáncer es que la infección ha sido persistente, evidentemente, ya desencadenado en el cáncer. Entonces, serían los que tenéis aquí en amarillo, ¿veis? Están aquí, aquí y aquí, pero no están en la infección aguda, para entendernos. Y luego se ven otra serie de antígenos que son reconocidos por anticuerpos que se expresan únicamente cuando hay cáncer cervical. Serían los azules y vemos que están aquí y aquí, los vemos aquí, pero no están aquí, sería aquí, por ejemplo. Esto nos permite poder diferenciar distintos estados antes de que se desarrolle la enfermedad, o por lo menos tenemos valores, una herramienta diagnóstica a partir del suero de pacientes para saber si tenemos una infección por clamidia o si tenemos cáncer cervical. Puede haber otras herramientas, pero esta desde luego es bastante rápida. Es decir, si ha desarrollado anticuerpos frente a alguno de estos antígenos, me está informando de distintos estadios de la enfermedad causada por clamidia. En este caso, insisto, estamos detectando anticuerpos. Utilizamos suero de paciente. Otros sistemas, lo que vamos a detectar son proteínas. Y en este caso, evidentemente, lo que vamos a utilizar son microarrays, donde lo que vamos a fijar son anticuerpos. Anticuerpos específicos frente a las distintas proteínas que queremos estudiar, que queremos detectar.
Aquí tenéis un ejemplo de un microarray, un soporte, insisto, normalmente suelen ser portas, donde cada gotita va a tener un anticuerpo distinto, con una especificidad distinta. Nosotros montamos el microarray de anticuerpos según lo que queramos detectar. Aquí tenéis una diapositiva general, un ejemplo en concreto, donde se mostraría el proceso. Las muestras, pues lo que queramos ver. Podemos estar viendo un animal que está infectado, podemos tener un cultivo celular donde nosotros hemos añadido el patógeno y ha ido evolucionando la infección. Y entonces normalmente lo que vamos a hacer es comparar distintas situaciones y ver el distinto perfil de expresión de proteínas. Lo que sí que es importante en este sistema en concreto es que una vez que obtenemos las proteínas, sean las que sean, las vamos a marcar con biotina. Y esto es importante para utilizarlo como sistema de detección. Sabéis que la biotina se une a la streptavidina, el sistema biotina-streptavidina está muy puesto a punto, entonces es muy útil porque esta unión es muy fuerte. No es como un antígeno-anticuerpo, pero bueno, a efectos prácticos nos sirve igual. Una vez que ya tenemos las proteínas marcadas, es en ese momento cuando las ponemos en contacto con el microarray, donde, insisto, en cada uno de las gotitas tenemos un anticuerpo que reconoce distintas proteínas. Aquellas proteínas se unirán cada una a su anticuerpo y evidentemente habrá anticuerpos para los cuales, si no está la proteína, no habrá esta unión. Únicamente en aquellos pocillos donde hay un anticuerpo que reconoce proteínas de la muestra, tendremos asociadas estas proteínas que a su vez están marcadas con biotina, que es lo que vemos aquí en naranja. Una vez que tenemos todo esto pegadito, añadimos la streptavidina, que ya estará marcada a su vez de alguna manera que podamos detectarla, y la streptavidina se unirá a la biotina. De manera que tenemos una señal en todos los pocillos, bueno, no son pocillos, en todas las gotitas, los dots, los spots, que tengamos una proteína unida. Y sacamos un perfil que nos va a decir las proteínas que hay en la muestra. Insisto, si yo tengo distintas muestras, por ejemplo, las proteínas presentes en un tejido tisular sin infectar y en un infectado, comparando el perfil, puedo ver cuáles son las proteínas que se expresan en una infección, por ejemplo. ¿Vale? Esto es muy similar a un microarray de ADN convencional, donde yo puedo ver la expresión purificada del ARN mensajero y ponerlo en contacto con un microarray donde tengo una sonda para cada gen. Entonces puedo ver, por complementariedad, cuáles son los genes que se están expresando. Pues aquí sustituimos una sonda de ADN por un anticuerpo. El tercer sistema que vamos a ver es el que os he comentado antes, se conoce como IVIAT, tecnología de antígeno inducido en vivo. Hay multitud de combinaciones, os voy a poner simplemente un ejemplo para que veáis lo que es la metodología, la base, pero se pueden hacer distintas combinaciones. La idea, como su nombre indica, es ver qué antígenos se están produciendo durante una infección, en este caso. Y para poder saberlo, lo que vamos a utilizar es la respuesta en anticuerpos específicos frente a él. En esta diapositiva de aquí, lo que vamos a ver es intentar detectar que es una diapositiva general para ver cuáles son los antígenos que se producen in vivo. Se supone que frente a esos antígenos in vivo, nosotros generaremos anticuerpos. Y entonces esta es la parte que nosotros utilizamos, esta es la herramienta que utilizamos. La respuesta inmunológica humana. Obtenemos un suero de pacientes que han estado en contacto con el patógeno. Lo ponemos en contacto con el patógeno, pero crecido in vitro. De manera que así lo que hacemos es eliminar los anticuerpos que reconocen antígenos que se expresan por defecto, que no son específicos de la respuesta in vivo. Este pool de aquí de anticuerpos reconocerán
antígenos producidos solo in vivo y no in vitro. Ahora vamos a ver cómo detectamos, cuáles son las proteínas que detectan estos anticuerpos. Pues para ello lo que hacemos, en este caso, insisto, es una librería. Cogemos el ADN del patógeno aquel, clonamos cada gen en Escherichia coli en un vector de expresión. ¿Qué significa un vector de expresión? Que yo tengo un promotor, veis aquí, que yo puedo inducir su expresión. Va a depender de las condiciones de que Escherichia coli lo pueda sintetizar. Porque igual Escherichia coli no puede sintetizar los genes de ese patógeno. Pero si yo meto un promotor inducible, en este caso por IPTG, es un sistema muy utilizado en biología molecular, yo me puedo aseguro de que ese promotor se expresa. Básicamente tengo todos los clones colocaditos en una placa, le añado IPTG para que se expresen y luego lo que hago es transferir a un soporte, a una membrana sólida, ¿vale? Un cloniblot. No sé si lo habéis visto alguna vez, seguro el Sauder y estas cosas igual os suenan, pero también se pueden transferir colonias enteras. Entonces transferimos la colonia, de esta manera tenemos la proteína sobreexpresada y más cosas, matamos a las células y ya tengo una membrana, un soporte sólido, con las distintas proteínas expresadas. A continuación lo pongo en contacto con el suero que ya hemos, digamos, depurado, hemos quitado la morralla de antígenos que se expresan in vitro, y lo pongo en contacto con la membrana. Imaginemos que los anticuerpos que se generan frente a esta proteína de aquí. Puedo tener una respuesta, puedo tener varias, puedo generar distintos anticuerpos. Pues una vez que sé frente a quién genero la respuesta, lo que hago es purifico el plásmido, caracterizo el gen y a partir del gen sintetizo la proteína. Y esta proteína la utilizo como inmunógeno, porque yo sé que ese antígeno se expresa in vivo y además provoca respuesta en anticuerpos. Pues es cojonudo como un posible candidato a una vacuna. Inmunizo animales, conejos o ratones, y una vez que los tengo inmunizados, lo que hago es, les saco los anticuerpos, el suero que producen, purifico los anticuerpos y veo si una vez que tengo estos anticuerpos son capaces, por un lado, de unirse al antígeno de manera específica. Y por otro lado, lo que puedo hacer es ver si son protectores, como los ratones que han sido inmunizados y que han generado una respuesta, los infecto con el patógeno. Si no provocan infección, es decir, si los anticuerpos son protectores, impedirán que tenga lugar esta infección y por lo tanto el antígeno es un gran candidato como una vacuna. Insisto, esto es solamente una estructura. La idea que hay detrás de la idea es que veamos, diferenciemos de alguna manera que hay una respuesta que se genera a partir de antígenos in vivo. Se puede modificar. Hay gente que ni hace el pool, que le da igual y lo que hace es analiza todos los antígenos que son reconocidos por los anticuerpos. Es decir, hay distintas aproximaciones. Pero lo que es común a la técnica esta es utilizar suero con anticuerpos que se han generado por anticuerpos expresados in vivo, básicamente. Bien, pues hasta aquí la identificación de factores de virulencia en patógenos. Ya hemos hablado en algunas ocasiones, ya hemos visto cosas del hospedador, hemos visto anticuerpos que se generan, etcétera, etcétera, pero al final nos han permitido ver antígenos del patógeno. Y ahora vamos a pasar a distintas estrategias, que muchas son comunes, para identificar los factores del hospedador, básicamente, generalmente la respuesta inmunitaria, pero no siempre, para ver cómo afecta o en qué casos se activa o no se activa y por eso hay una enfermedad. Esto está en el libro en un tema aparte, creo que lo dije el otro día,
vuelvo a reventar por si lo buscáis, no está en el tema, en el mismo tema que el otro, sino que está en otro, pero yo lo he juntado porque muchas técnicas son muy parecidas. Os haré más hincapié en aquello que sea un poco diferente. Aquí tenéis las distintas estrategias. El uso de animales de experimentación. Ya hemos hablado de esto cuando hablábamos de cómo demostrar que una bacteria era un agente etiológico de una enfermedad. En aquel caso hablábamos de modelos animales. En este caso vamos a hablar de animales transgénicos. Que es decir, es un modelo animal pero que hemos modificado. Los que hablábamos el otro día se siguen utilizando obviamente como modelo general. Pero si no encontramos un modelo adecuado, porque este animal me va bien para las infecciones cutáneas, este me va bien para una neumonía, pero si no consigo que provoque la neumonía por lo que sea, muchas veces se utilizan animales manipulados. Veremos que generalmente lo que hacemos es que estén inmunodeprimidos, para que sea más fácil provocar la infección. El análisis de imágenes ya lo hemos visto y sigue siendo súper útil para hacer un seguimiento de la infección a lo largo del cuerpo y a lo largo del tiempo. Veremos la genómica comparativa de nuevo, pero en este caso en el hospedador. Hablaremos de cómo silenciar la expresión de determinados genes, pero a nivel de ARN mensajero, es decir, el gen sí que se expresa porque da lugar al ARN mensajero, pero lo que vamos a hacer es inhibir su expresión. Y por último, continuaremos con los perfiles transcripcionales y proteómicos que ya hemos visto para los patógenos. Dentro de los modelos animales, insisto, no hay que perder de vista lo que ya os dije el otro día. Distintos modelos, distintos animales para distintos patógenos. Pero también, mediante distintas técnicas, hay una colección cada vez mayor de modelos animales, generalmente con ratones, que se están modificando de alguna manera. Pero si yo estoy estudiando, como vimos el otro día, un patógeno que provoca infecciones de la piel, pues igual me tengo que ir al armadillo. Seguramente en el armadillo no tengo todos estos mutantes, pero ya me vale como modelo. ¿De acuerdo? Estos serían modelos generales para, pues en aquellos casos en donde la infección no la puedo provocar. Un tipo de modelo, utilizar ratones infantiles, bebés, porque su sistema inmunitario, evidentemente, igual que nos ocurre a nosotros, no está bien todavía, entonces las defensas son más bajas. El segundo tipo, ratones irradiados, que lo que hacemos es deplecionar en determinadas células y en particular en las células del sistema inmunitario. Entonces, más susceptibles también. Algunos ratones son neutropénicos, no les faltan todas las células, son especialmente o particularmente deficientes en neutrófilos. Entonces nos va a permitir ver el papel, por ejemplo, de estas células, si son importantes la fagocitosis o no, etcétera, etcétera. Los ratones desnudos se llaman así porque tienen un gen defectuoso, el FOXN1 este que veis aquí, y se llaman desnudos porque literalmente están desnudos, pierden el pelo. Pero no los seleccionamos por esto, los seleccionamos porque la mutación que tienen afecta al timo y no tienen linfocitos T funcionales. Luego tenemos los ratones SC y D que carecen de células B y T. Fijaos que estamos eliminando el sistema inmune adaptativo, pero lo otro funciona. Aquí hay un grupo de ratones transgénicos, que es un grupo muy amplio. Aquí es donde se ha crecido mucho, porque aquí es donde metemos todos los ratones knockout, knockout, que le elimino un gen. Entonces yo puedo tener ratones donde me cargo un gen determinado, no necesariamente del sistema inmune, sino un gen, porque en mi sistema quiero ver si ese gen juega un papel importante en la infección o en prevenir la infección. Genes mutantes knock-in, le introduzco un gen que no tiene, para ver si ese gen tiene algún papel. Y hoy en día se habla mucho de ratones humanizados, que es cuando el gen que le introducimos o le sustituimos el suyo por otro, es el gen humano. Y esto va a hacer que la proteína que se sintetice sea la humana y no la del ratón. Y evidentemente reflejará mucho mejor el papel de esta proteína durante una infección, en el caso de los humanos. Entonces nos evita utilizar humanos para llevar a cabo este tipo de experimentos.
Luego tenemos los animales notobióticos, estos que tenéis aquí, que son los que no tienen ninguna flora acompañante, se crecen en un sistema totalmente estéril y entonces carecen de microbiota. Y luego ya hay algunos más complicados donde carecen de un patógeno en concreto o de una bacteria en concreto, ¿vale? Le elimino y me aseguro que ese microorganismo no está presente en el animal, porque a lo mejor es con el que yo estoy experimentando o por lo que sea no me interesa que esté, ¿vale? Son diferentes grados de limpieza étnica, podríamos decir, o algo así. Vamos a ver un ejemplo de ratones, del uso de ratones transgénicos. En este caso nos va a servir para ver el papel de una proteína determinada, proteína del hospedador, estamos en el lote de los hospedadores, en la infección por Salmonella enterica typhimurium. NRAMP1 es la proteína asociada a los macrófagos relacionada con la neutralidad, es decir, que no te haga daño. Básicamente se vio que esta proteína jugaba un papel importante en las infecciones por pseudomonas. Los ratones estándar tienen esta proteína y se ve que Salmonella es eliminada por los macrófagos. Entonces, Salmonella en los ratones salvajes no provoca esta infección. Sin embargo, en los ratones transgénicos que carecían de ese gen, se vio que Salmonella sí que provocaba la infección. Por lo tanto, jugaba un papel evidentemente importante. Cuando estos ratones son transfusionados o se les añaden neutrófilos, se acaba la infección por Salmonella. Por lo tanto, nos está indicando que esta proteína juega un papel importante en la fagocitosis. Ya os he dicho cuál es. Sé que es una proteína asociada a los macrófagos, pues los macrófagos son los encargados de eliminarla. Pero si carecemos de esta proteína, entonces los macrófagos son capaces de eliminar a Salmonella. Necesitamos reclutar más neutrófilos para que se active la respuesta, digamos. ¿Vale? Es un ejemplo para que veáis cómo podemos ver que un determinado gen juega un papel en la defensa, porque está parte del hospedador. En el caso de los análisis in vivo, pues ya hemos visto unos cuantos, os pongo 3 ejemplos. El primero sería una Escherichia coli que hemos marcado fluorescentemente y nos permite ver cómo va evolucionando a lo largo del sistema digestivo. Se introdujo en el estómago y a lo largo del tiempo, fijaos, 0, 40 y 120 minutos, vemos cómo se va moviendo primero al intestino delgado y luego al colon. Una manera de ver cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. En el caso de en medio se pusieron esporas del Bacillus anthracis y lo que estaba marcado era con un gen luminiscente, de manera que cuando germinaran las esporas y entonces el Bacillus empezara, digamos, a proliferar, vemos que se centra en la zona superior, la zona craneal del ratón. Y el tercero, que os sonará mucho, pero no es el mismo, vemos cómo afecta, en este caso vemos la respuesta inmunitaria del hospedador, claramente. Aquí lo que está marcado es la interleuquina 8 del ratón. El gen de la interleuquina 8 del ratón está marcado de manera que se sintetiza con una señal, emite una señal luminiscente. Y en este caso lo que se ha hecho es poner en contacto el ratón, pero no con pseudomonas, aquí pone pseudomonas aeruginosa, no con las células, con el sobrenadante de un cultivo de pseudomonas. Entonces, que ese cultivo, cuando se introduce en el ratón,
lo que provoca en los pulmones, en este caso, vemos que hay un aumento, un incremento importante de interleuquina 8 en los pulmones. Entonces, este método nos permite ver la evolución de nuestra respuesta inmunitaria. La metodología es la misma que veíamos para el patógeno, pero en este caso lo que estamos detectando es el receptor. Y en el caso de la genómica comparativa, en este caso, otro ejemplo bastante curioso, donde se veía que normalmente los ratones de laboratorio, evidentemente, se intentan que sean lo más homogéneos posible, que sean los mismos, o sea, que no se modifiquen cuando se van multiplicando. Y en este caso se vio que ratones que eran sanguíneos, en teoría eran iguales, algunos tenían una mayor sensibilidad a la toxina de Bacillus anthracis. Entonces, algunos la resistían y otros se morían. Eran consanguíneos. ¿Qué pasa? Que cuando se hizo la genómica comparativa de los distintos ratones, se vio que había una pequeña diferencia. Tenían los mismos genes, pero había diferencias de alelos en el gen, en concreto en este que encontraron. Vieron que había un locus LTXS1 en el cromosoma 11 y básicamente lo que se dieron cuenta es que codificaba para una proteína, KIF1C, que es tipo quinesina, que es una proteína que hay en el interior celular. Entonces, esta proteína se ve que es la responsable o que permite que los macrófagos, una vez que internalizan la toxina, la puedan eliminar. Si no expresan una KIF1C que pueda hacerlo, entonces no funciona y se mueren. Insisto, no estoy diciendo que no la expresen. Como son alelos distintos, son distintas proteínas. Y entonces unas funcionan mejor y otras funcionan peor. De hecho, no funcionan, es lo que pasa. Por lo tanto, comparando, mediante esta genómica comparativa, podemos detectar cuál es el factor del hospedador que le permite sobrevivir a la toxina del anthrax. Seguimos con la inhibición. Básicamente, vamos a ver lo que es la inhibición por el RNA interferente a nivel genómico, para que veáis cómo funciona. ¿Esto ya? ¿Sabéis cómo funciona esto? ¿Sabéis? Hay una serie de ARNs interferentes, son ARNs de pequeño tamaño, que son, ¿cómo lo diría?, homólogos los ARNs que tú quieres silenciar. Entonces, lo que hacen es ese ARN que veis ahí en azul, se une en un complejo llamado RISC, se une al ARN que yo quiero eliminar y cuando se produce esta unión, este complejo que tiene acción enzimática lo que hace es degradarlo y no se expresa. Es decir, básicamente un ARN de estos silenciadores lo que te dice es qué ARN tengo que degradar por el sistema RISC este de aquí. ¿Vale? Nosotros esto lo podemos utilizar en nuestro propio beneficio. Esta diapositiva es bastante compleja, pero básicamente lo que quiero enseñaros es que en la diapositiva anterior esto es cómo funciona normalmente, es decir, es un mecanismo que tenemos eucariota, y aquí es cómo lo utilizamos en nuestro propio beneficio. Nosotros podemos diseñar un ARN que sea complementario al ARN que quiero que no se traduzca a proteína, básicamente. Lo introduzco en la célula que me interesa mediante un... Da igual. Al final la conclusión es que llego a generar este ARN que se une a este complejo RISC y cuando se une el ARN de la célula complementario a este de aquí, lo degrada. Es decir, que yo con este tipo de ARN degrado el ARN que me interesa y por lo tanto no se sintetiza la proteína. Un ejemplo que se muestra muchas veces de esta tecnología es la identificación de los factores relacionados. Lo que se hizo fue en Drosophila, se incubó Drosophila con distintos Drosophilas, con ARN interferente de cada uno de los genes de Listeria. Y Listeria
se marcó con fluorescencia y se puso en contacto con las células de la drosófila, básicamente. Entonces, el Listeria está fluorescente, más que nada para facilitar su detección, y hemos añadido los distintos ARN interferentes de los distintos genes de Listeria, uno en cada tipo de células. Esto es una paliza, esto fue un currazo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que quiero ver es esta Listeria, esos genes que interaccionan en la invasión de Listeria en estas células. Y básicamente se vieron estos 5 fenotipos, podríamos decir. El fenotipo A, que sería el control, aquí no había ARN ni nada, es decir, se expresaban los genes de Listeria normalmente. El fenotipo B, ¿veis? Donde no había internalización. Por lo tanto, aquí los ARN utilizados aquí en las distintas células, distintas que eran este fenotipo, nos estaba indicando que estábamos bloqueando proteínas que jugaban un papel importante en la internalización. Teníamos luego el fenotipo el C, donde vemos que había menos de lo normal, entonces permitía la entrada, pero había algo que hacía que no funcionara bien. El fenotipo D, donde curiosamente Listeria estaba dentro de una serie de vacuolas. Listeria penetra dentro de la bacteria y luego lo que hace es salir al citoplasma, ¿vale? Y se divide, y vive en el citoplasma y se divide y se transmite por el citoplasma. Por lo tanto, los ARN interferentes que provocan este fenotipo estaban bloqueando la expresión de proteínas que jugaban un papel fundamental en esta lisis, en la salida al citoplasma. Por último, el fenotipo E, teníamos un montón de células de Listeria dentro de la célula. ¿Por qué? Porque no eran capaces de propagarse a las células. Por lo tanto, los genes alterados aquí, las proteínas que no se expresaban, juegan un papel importante en la diseminación, en la transferencia de célula a célula. Y de esta manera podemos ver los distintos componentes. Vale, esto lo vamos a pasar bastante rápido porque es muy parecido a lo que vimos con el patógeno, básicamente. En este caso, lo que hacemos es analizar los genes de células eucariotas, epiteliales, en tejido epitelial, en la infección de pseudomonas. Lo que vimos anteriormente sería un microarray, un perfil, donde yo veo la expresión de los genes de pseudomonas. Aquí no, aquí lo que tengo son sondas para los genes de la célula eucariota y veo cuáles se están expresando cuando hay comparemos el tiempo 0 y el tiempo 3 horas y vemos que evidentemente las proteínas 2 y 3 han aumentado su expresión claramente. Insisto, esto es del hospedador, de las células humanas. El otro día de la secuenciación del ARN, donde veíamos el patógeno ya en su momento, aquí lo que podemos hacer es las células eucariotas ver la expresión en distintas condiciones. Una sería las células tal cual, sin bacterias, sin infección, y la otra infectadas. Comparando las secuencias que obtenemos al secuenciar el ARN, evidentemente transformado a cDNA, entonces podemos ver cuáles son los genes que han aumentado la expresión y cuáles son los que han disminuido la expresión respecto a las condiciones control. Y por último, una cosa que no se utiliza mucho, parece muy antiguo, fijaos la foto esta ya tiene sus años, pero son los perfiles proteómicos. Entonces, podemos hacer perfiles proteómicos, lo que decíamos, mediante Magnitón, mediante todas estas técnicas, pero también podemos hacerlo mediante otras técnicas clásicas, tradicionales, como es una electroforesis en 2 dimensiones, que no sé si habéis visto alguna vez. Sabéis que la electroforesis normalmente es tamaño, pero la que son 2 dimensiones también separa por el punto isoeléctrico, por las cargas. Entonces eso me permite una resolución mayor. Si yo tengo 2 proteínas del mismo peso molecular, me van a bandear igual en una electroforesis de 1 dimensión
pero si tienen pulso isoeléctrico distinto, se moverán en la segunda dimensión y se van a separar. Básicamente, aquí lo que permite diferenciar el ejemplo que os pongo es, tenemos muestras de los antígenos de Helicobacter pylori presentados o bien en pacientes con úlcera o con cáncer, y comparando las manchitas, cada una de las cuales es una proteína, podemos ver algunas proteínas que sean específicas de una o de otra sintomatología. Este no es tan fastuoso como la genómica y todo esto que estamos viendo, pero muchas veces es muy útil llevar a cabo comparativas a nivel de proteínas. ¿De acuerdo? Y bueno, hasta aquí el tema.